Ya se F. inició, ¿no? A ver, no, 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 ¿verdad? no, ya no. Ok. Hola, el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de los tópicos que hemos visto en nuestra clase de modelos sobre los escritos de Sigmund Freud. La dinámica consiste en que cada uno de nuestros compañeros va a lanzar una pregunta y se va a dar una opinión breve acerca de este. Axel, ¿puedes empezar con la primera, por favor? En el tomo 3 de Obras completas de Sigmund Freud se encuentra el titulado Neuropsicosis de defensa. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este escrito? Pues en lo personal, considero que es importante destacar que este artículo es un primer afloramiento de la gran parte de lo que serían más adelante las concepciones de Freud. Considero que fue uno de los trabajos base, al igual que Estudios sobre la Histeria, que fue publicado en 1895, que comenzaría a formar los cimientos de su teoría psicosexual. Esto especialmente gracias a los trabajos, como sabemos, de Janet y de Breuer, acerca de que existía una escisión de la conciencia, pero entraba la duda de Freud de cuál era el origen de esa escisión y obviamente cuál era el papel que jugaba en la ensambladura de las neurosis histéricas. Él empezó a tratar a sus pacientes con estos síntomas y pues acabó descubriendo que la mayoría de ellos tenían un origen sexual y que más aún estaban relacionados con la etapa infantil. Entonces, en este escrito, considero que empieza a dar unos primeros pasos hacia uno de los tópicos más controversiales para la época, pues mencionando que esos síntomas eran porque los pacientes querían olvidar las representaciones intolerables que tenían origen sexual. Entonces, esa es mi opinión. De hecho, pues me gustaría continuar este discurso, esta plática, con la siguiente pregunta. Leímos 3 ensayos para una teoría psicosexual, en la cual, pues bien, leemos nada más 2 ensayos y me gustaría preguntar que ¿consideras que las ideas expresadas en la teoría de las aberraciones sexuales se mantienen hoy en día como correctas? Bueno, yo en ese tema considero que si bien muchas de las teorías son muy importantes porque para la época en la que era, en esa sociedad existía una gran presión sobre la idea de lo sexual, más cuando Freud empezó a meter todo lo de lo infantil y cosas así, pero en la primera de estas 3 teorías que nos presenta habla sobre los inversos, que hoy en día son conocidos como los homosexuales, gays, lesbianas y todo eso, o los fetiches, las ideas sobre lo sexual lo checa mucho desde el punto del hombre, porque como él mismo menciona, las mujeres o mienten o ni siquiera lo toman el tema porque era muy indebido para esas personas. Entonces, si bien la teoría es muy, muy, muy importante, todo lo que habló, porque para la época que era muy peligroso, a lo que yo considero, algunas de las ideas estaban erradas. Él mismo lo presenta de que estaba mal, porque en la primera teoría, en la primera parte de la primera teoría, donde habla de los inversos, al terminar el texto, agrega como cinco notas extras de diferentes años donde dice la anterior teoría es incorrecta porque ahora donde he visto ciertos casos, esto pasa y la siguiente teoría otra vez. Lo anterior que dije del anterior también está incorrecto porque ahora vi más casos. Entonces, él mismo te va mostrando cómo a medida que va avanzando probablemente hubo más liberación del tema y más comprensión del mismo. Entonces, no es lo mismo, pero ayudó mucho al avance de estas ideas y pues entendemos mucho mejor gracias a él desde ese tiempo, la verdad. Y continuando con un tema medio parecido, hablando sobre lo de la infancia y lo sexual y todo eso, quiero hacer una pregunta, estaba para Tania. Si bien sabemos que uno de los descubrimientos más importantes a tratar en la autobiografía de este Sigmund Freud, en el complejo de Edipo, ¿tú qué opinas sobre este descubrimiento? Pues hablando de este tema, yo pues considero que es uno de los descubrimientos que se hablan en la autobiografía que son muy importantes, pero pues este creo y considero que es muy trascendental, puesto que en aquellos años se sabe que
sí se desarrollaban este tipo de actitudes, mas no se les tenía denominado el nombre o no se les profundizaba como tal. Pero a raíz de las observaciones de Freud fue como se pudo llegar a este concepto del complejo de Edipo. Y si no mal recuerdo, en la película que estuvimos viendo durante el curso, había un paciente que desarrollaba ciertas actitudes hacia su madre que no eran las esperadas o comúnmente vistas, que eran pues de un hijo hacia su madre, ¿no? Entonces, a raíz de esto, pues Freud, mediante esas observaciones, llegó a la conclusión que en la infancia el varón desarrollaba sus deseos sexuales a la persona de su madre y podía desarrollar conductas hostiles hacia su padre. Y retomando pues este tema, dentro de esto, tema de la infancia y todo esto, llegamos a los 3 ensayos de la segunda teoría, que sería la teoría psicosexual. Creo que ya me equivoqué. No. Ok. Bueno, dentro de los 3 ensayos de la segunda teoría, la cual se puede subtitular como Génesis de la sexualidad humana, ¿tú qué opinas, Andrea Martínez, sobre la afirmación de Freud sobre que hay una sexualidad previa a la pubertad? Bueno, sabemos que la sexualidad infantil es uno de los temas más polémicos de Freud, ya que pues popularmente antes se creía que la sexualidad podía ser perversa. Pero Freud afirma que los niños también tienen elementos sexuales, ya que considera que el placer es igual a la sexualidad y cualquier forma de placer es a través de la sexualidad. Eso es lo que él decía. Personalmente yo considero que el descubrimiento del Dr. Freud creó gran impacto, ya que, como menciona en sus obras, la mayoría de los autores en ese momento se centraban en la prehistoria y no en el desarrollo humano. El hecho de que Freud se centrara en investigar el desarrollo sexual y que además haya encontrado que la sexualidad pues se dividía en 2 etapas, que es la infantil y cuando se pasa en la pubertad, pues creó gran polémica en su tiempo. Considero que su teoría está bien constituida, ya que el desarrollo sexual infantil cuenta con diferentes etapas que explican detalladamente el comportamiento de los niños. Puede ser desde las 5 etapas que ya conocemos desde el desarrollo, el complejo del Edipo o el periodo de latencia, los cuales hemos visto desde el primer semestre, donde cada uno de ellos está en constante desarrollo y cambio, donde pues el niño pasa de ser niño, adolescente, después adulto, y pues obviamente la sexualidad va de la mano. Sin embargo, no estoy completamente de acuerdo con que desde su perspectiva el placer es igual a sexualidad, ya que personalmente creo que es algo muy vago, muy general, por así decirlo. Y bueno, de la mano, ¿tú qué opinas, Axel, sobre qué fue lo que el desarrollo de Freud en su libro de El yo y el ello menciona? Ok, pues lo que desarrolló principalmente Freud en este libro es que aquí desarrolló y modificó el modelo revolucionario de la psique y de su funcionamiento, también conocido como un modelo estructural del aparato psíquico, en la que la vida psíquica es el conjunto que se define entre las 3 relaciones de entidades o instancias diferenciadas que se podrían llamar como el ello, el yo y el superyo, en el que nos explica que el yo es el componente innato de los individuos, que las personas nacen con él y es totalmente inconsciente. También que el yo comienza a desarrollarse en los primeros años de vida del individuo y esta es la parte que más se relaciona con la realidad, que es la mediadora entre el ello y el superyo, que se podría decir que es la persona consciente. Y el superyo que se desarrolla a partir del yo y consciente en la representación de los ideales, valores y morales y culturas del individuo. Esto es ya, se podría decir que inconscientemente a lo que son los aspectos de la persona ya moralmente, éticamente sobre todo. Y también a este modelo se le podría llamar como la segunda trópica freudiana. Bueno, pues Freud escribió sobre muchísimos tópicos más, sobre más temas, tribalismo, sobre la psicología de las masas, etcétera, pero pues es como abordar en el océano, no vamos a terminar. Y gracias, compañeros, por sus opiniones y hasta luego.